Ok, en este segundo video vamos a hablar un poco más informalmente sobre qué se puede y qué no se puede hacer con la etnografía. Vamos a hablar sobre la diferencia entre los métodos de investigación social cualitativa e investigación social cuantitativa y la diferencia entre etnografía y otros métodos de investigación social cualitativa, y finalmente cerraremos con algunos debates presentes en la etnografía. Para eso entonces vale la pena hacer una pequeña introducción. Este que aparece aquí, voy a quitarme yo de la mitad, este que aparece aquí es George Gallup, el famoso fundador de los métodos de análisis estadístico para las elecciones. La razón por la que lo pongo aquí en la imagen es para poner un poco en discusión la idea de que la etnografía o que la investigación social en general podría servir para el control de las masas. Esta idea es muy común, sobre todo entre los economistas, menos frecuente entre los historiadores, sociólogos y antropólogos. Bueno, y podríamos decir que tiene cierta popularidad también entre algunos psicólogos sociales, pero lo fundamental, digamos, hay dos perspectivas o dos acercamientos a la manera en que la investigación social podría servir para entender el comportamiento de las masas y para incidir sobre el comportamiento de las masas. La primera sería un poco más una idea más frecuente, yo diría, que supone que entender a las masas serviría para manipularlas. Esta no era la idea de George Gallup. La idea de Gallup era sobre todo tratar de entender qué era lo que los votantes deseaban de los políticos. Era una idea más pensada desde la democracia como desde la base hacia el gobierno y no al revés, desde el gobierno hacia las bases. Y era una idea interesante, y sobre esa base en los años después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, Gallup inició una serie desarrolló una serie de métodos para asesorar a los gobiernos de los Estados Unidos en tratar de entender qué era lo que esperaban los votantes de sus candidatos y qué era lo que esperaban los ciudadanos de sus gobiernos. La idea era hacer encuestas para preguntarles a los votantes ellos cómo veían o cómo deseaban que funcionaran sus gobiernos. Hoy en día las encuestas, y sobre todo las encuestas de intenciones de voto, suelen utilizarse mucho más para moldear las campañas de los políticos, con la intención de que esos políticos logren ganar más votos, tratando de entender para qué o en qué votarían, mejor dicho, o qué esperan los votantes escuchar de los candidatos para dar su voto, pero sería independiente, digamos, pero no necesariamente implicaría el compromiso del candidato con la expectativa del votante. La misma idea existe mucho, digamos, alrededor o está presente alrededor de la etnografía, pero una cosa importante que quiero enfatizar aquí es que la etnografía en general no está inserta en esta discusión, en la que sí están insertos otros métodos de investigación social como las estadísticas. Las estadísticas y sobre todo los métodos de medición económica sobre todo tienen la idea de tratar de poder medir el comportamiento de los seres humanos para poder
tratar a través de herramientas de política pública controlar el comportamiento de la gente. Para dar un ejemplo, digamos, actual, reducir los impuestos al consumidor para que los consumidores compren más electrodomésticos y entonces así amortiguar los efectos de la pandemia en la economía. Si yo sé que la gente se va a sentir estimulada porque cree que va a comprar electrodomésticos más baratos, entonces yo hago, por ejemplo, un día sin IVA para que la gente compre cosas y de esa manera entonces reduzco las pérdidas de la economía durante la época de la cuarentena de la pandemia. Ese sería, digamos, un poco el estereotipo que se suele tener de la investigación social, y en ese sentido la investigación cuantitativa se suele considerar mucho más efectiva que la investigación cualitativa. Hay dos razones para ello. La primera razón es el tiempo que requiere la investigación cuantitativa frente a la investigación cualitativa, especialmente hoy en día. Hoy en día es muy fácil recoger información de los ciudadanos y de los consumidores a través de sus preferencias en Facebook, sus preferencias en Internet, las páginas que visitan a través de su número celular, la información que intercambian a través de sus celulares. Y entonces las máquinas que usamos continuamente ya recogen la información, y entonces los científicos sociales solamente tienen que clasificar esa información porque las bases de datos prácticamente se generan de manera automática. En cambio, la información cualitativa no se recoge de esa manera. Las computadoras pueden ayudar a procesarla, y sobre todo las computadoras ayudan a representar la información cualitativa, pero no ayudan realmente a recoger la información cualitativa ni ayudan a analizar la información cualitativa. Entonces, ahí hay una diferencia importante. No obstante, la etnografía sí ha sido acusada también de ser un instrumento en beneficio del dominio y de los gobiernos, y sobre todo ya veíamos en nuestro video anterior cómo muchas veces se ha sugerido que los primeros científicos sociales que hicieron etnografía en las colonias británicas o en las colonias francesas, y que detrás de la etnografía existía el interés de los gobiernos que tenían extensos territorios a manera de colonias, sobre todo en el Pacífico y en el norte de África, recoger información de esas sociedades para poder saber cómo dominar esas sociedades. Esto es un tema en discusión. La verdad es que algunos historiadores, como historiadores de la antropología, como Michael Young, muestran que realmente en la práctica el gobierno colonial británico casi nunca utilizó información etnográfica como instrumento, y muy pocos antropólogos trabajaron para el gobierno colonial británico. Es cierto, sí, que muchos antropólogos trabajaron durante la década de los 60s y 70s, e incluso desde poco antes de la Segunda Guerra Mundial trabajaron para el gobierno norteamericano. Fue después de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, que el gobierno norteamericano contrató a algunos antropólogos como funcionarios públicos con la intención de entender mejor cómo se comportarían los japoneses o cómo se comportarían los pueblos derrotados en las islas del Pacífico, para poder tener algún control sobre eso. Y algunas obras importantes, digamos, que se sugiere que fueron elaboradas con esa intención, son las obras de una antropóloga gringa que se llamaba Ruth Benedict, pero también otros autores. No obstante, como decíamos hace un momento, no es muy claro que la antropología haya tenido esa función en general. Y eso no quita que, por supuesto, haya habido antropólogos que tuvieron ese trabajo y que se comprometieron con ayudar a ciertos gobiernos a recoger información
sobre sus ciudadanos para controlarlos mejor o sobre otras sociedades para dominarlas mejor, pero en general no tenemos datos estadísticos para sugerir que las investigaciones, ni datos estadísticos ni datos históricos para sugerir que las investigaciones antropológicas de hecho han servido para eso, aunque sí tenemos muchos datos que demuestran que ciertos gobiernos, en especial el gobierno norteamericano, quiso utilizar la investigación etnográfica para eso. Un autor cuya lectura puede ser interesante en esos temas es un antropólogo gringo llamado David Price. Voy a poner el nombre aquí para que David Price, para quien pueda interesarse sobre el tema. Pero volviendo, digamos, a nuestro tema, una de las diferencias importantes entonces es la manera en que antropólogos es la manera en que la información etnográfica recoge la información. O sea, mientras las encuestas recogen una información muy específica en un tiempo relativamente corto, porque lo que están tratando de ver son preferencias, la información etnográfica se recoge de una manera diferente y es muy demorado recoger información etnográfica, porque la información etnográfica no recoge preferencias, sino que recoge percepciones, la manera en que la gente entiende una cosa o la otra, y estudia mucho la relación entre lo que la gente piensa, lo que la gente hace y lo que la gente dice que piensa y que hace. Entonces, como son tres dimensiones diferentes del análisis, porque por un lado hay que observar lo que la gente hace, por otro lado hay que escuchar a la gente decir por qué hace lo que hace, pero por otro lado hay que tratar de entender qué piensa la gente al hacer eso, o por qué la gente cree que hace ciertas cosas. La recolección de esa información en esas dimensiones diferentes se vuelve una información, la recolección de esa información se hace mucho más demorada. Una de las razones es que la gente no siempre dice lo que piensa, y no siempre lo que la gente hace concuerda con lo que la gente dice que debería ser o que es correcto hacer, o con lo que la gente dice que realmente hace. Entonces, eso puede ser un ejemplo. Para ilustrar esa idea, un ejemplo interesante puede ser, yo puedo creer, por ejemplo, en el mundo contemporáneo, yo puedo decir, es saludable comer verduras, y entonces mi sociedad piensa que es saludable comer verduras, y eso no sería incorrecto. Pero eso no quiere decir que cuando yo me siento a comer, yo pida un plato de verduras, o yo me sirva, o yo me cocine un plato de verduras. Es posible que yo me cocine otra cosa, porque simplemente me gusta comer otra cosa, y entonces no estoy comiendo lo que digo que debería comer. Esa es una diferencia simple que ayudaría a entender este hecho. Un ejemplo más es la idea, por ejemplo, digamos, en las relaciones interpersonales, ¿no? En las relaciones interpersonales, sobre todo en las relaciones jerárquicas, yo puedo decir, hay que respetar a los profesores, pero en la práctica los estudiantes no siempre tratan a sus profesores con respeto, o lo contrario podría ser un ejemplo. Hay que tratar a los estudiantes con respeto, pero puede haber profesores que no los traten con respeto, aunque digan que eso es lo que deberían hacer, o aunque digan que eso es lo que hacen. Entonces, recoger la información de esa manera se vuelve mucho más difícil que a manera de encuestas, porque a manera de encuestas yo recojo lo que la gente dice. No trato de elaborar ni trato de entender las distancias entre lo que la gente dice y lo que la gente hace en realidad. Ese, por ejemplo, es uno de los
problemas de la investigación cuantitativa, sobre todo en lo que más se suele utilizar para la investigación cuantitativa, que es el estudio de la votación. La gente dice que prefiere votar por tal candidato, pero luego en las elecciones ese candidato no queda elegido porque las personas porque lo que la gente dijo no fue lo que hizo y en algún momento cambió. Esto no quiere decir que las encuestas no sean útiles para predecir en algunos casos, pero ocurre ocasionalmente. Entonces, muchas veces la investigación social cuantitativa se ha utilizado para entender la relación con los gobiernos, para entender los caminos de la democracia, y sobre todo se ha estudiado se ha utilizado para estudiar los cambios económicos, y por eso esas disciplinas, sobre todo la ciencia política y la economía, y hasta cierto punto la sociología, se han interesado mucho en el estudio de la sociedad por métodos cuantitativos, mientras que la antropología se ha dedicado más a los métodos cualitativos, porque su intención no está tanto en predecir el comportamiento de la gente como en entender por qué la gente se comporta de ciertas maneras. Sería imposible negar, o sería absurdo negar, que la investigación cualitativa de todas maneras también ha intentado utilizarse con propósitos políticos o económicos. Un ejemplo de eso sería el trabajo de Sigmund Freud. Sigmund Freud recogió una información de manera cualitativa, entrevistando a sus pacientes, y de esa información él derivó unas teorías, y ese conjunto de teorías es lo que se reconoce hoy en día como psicoanálisis. Claro que el psicoanálisis ha cambiado mucho y ya no es el de Sigmund Freud, ha habido otros autores, pero en su momento esas teorías fueron influyentes, o esas ideas fueron influyentes, y algunos investigadores sugieren que esas teorías se utilizaron también más tarde, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, para moldear el comportamiento de los consumidores a través de la publicidad. Hay un video interesante sobre eso, que sería el de la serie, un video no, sino una serie que se llama El siglo del yo, del director Adam Curtis, que muestra cómo el psicoanálisis se utilizó en ese momento. Entonces habría también algunas formas de investigación cualitativa que se han utilizado para el control de las poblaciones, o han intentado utilizarse para el control de las poblaciones. Cabría discutir qué tan fundada es esa idea, pero en general la investigación cualitativa ha sido poco efectiva en el estudio del comportamiento de las masas. Una de las razones para ello, como decíamos ya hace un momento, es que hace un momento, o en el video anterior, es que la recolección de la información cualitativa, los métodos de recolección de información cualitativa toman más tiempo, porque tratan de entender los significados subyacentes al comportamiento de las personas, y esos son comportamientos o significados, que no se revelan de manera inmediata, sino que están por detrás de lo que la gente hace. Y esto tiene que ver, es muy importante, con cuáles fueron las motivaciones que llevaron a la existencia de métodos cualitativos de investigación, o cuáles fueron las necesidades que llevaron a la invención o al desarrollo más bien de métodos cualitativos de investigación. Una de esas motivaciones estaría en las ideas propuestas por Max Weber. Max Weber decía: es importante entender
entender desde el punto de vista del otro. Y esta es una idea que está presente en los trabajos de Malinowski, pero también está muy presente en los trabajos de Clifford Geertz más tarde, cuando Clifford Geertz va a hablar de la descripción densa como parte del análisis y del quehacer etnográfico. La idea de poder ver desde los ojos del otro. No hay que interpretar esto como que había que convertirse en el otro para poder entender el mundo. Entonces, por ejemplo, no hay que creer que si yo quiero entender el mundo desde el punto de vista de los presos, entonces tengo que volverme un preso. Pero sí tengo que ser capaz de percibir el mundo como él lo percibe en algún momento. Es imposible en algunas circunstancias lograr eso. Por ejemplo, si un hombre quisiera ver el mundo desde el punto de vista de una mujer, no tendría que transformarse en mujer para poder hacerlo. Ese no sería el único camino, incluso suponiendo que eso fuera artificialmente posible. Digamos que una persona, solo porque tiene que hacer una investigación etnográfica, se tendría que convertir en mujer. O para poner un ejemplo un poco más menos polémico, si yo quiero entender el mundo desde el punto de vista de las personas de 70 años, no tengo que esperar hasta que tenga 70 años, ni tengo que envejecerme artificialmente para poder ser tratado como alguien de 70 años y ver el mundo como una persona de 70 años, sino que tengo que acercarme a las personas de 70 años, tengo que hablar con las personas de 70 años, tengo que participar, por supuesto, de sus actividades, y eso me va a acercar a esa perspectiva de cómo ver el mundo y cómo ven el mundo las personas de 70 años. Esto sería, digamos, un principio importante que está presente en las teorías de Max Weber o en las ideas de Max Weber. Ahora, es muy importante tener en cuenta que no todas las ciencias sociales o no todo el ejercicio de todos los científicos sociales se basa en este principio. Por ejemplo, en las reglas del método sociológico, Emile Durkheim dice que el estudio de la cultura debe ser como el estudio de una cosa que es ajena al estudioso, o sea, el investigador debe ver a la sociedad como si fuera ajena a él. Esta idea es contraria o es diferente a lo que nos plantea, por lo menos en principio, Max Weber. Habría que poner en discusión si Max Weber en realidad hizo eso, y la respuesta posiblemente sería que no, o que no en todos los casos, pero esta fue una de sus sugerencias. Y entonces esto hace, digamos, parte constitutiva de los principios que rigen la existencia de la etnografía. Que son, por supuesto, principios teóricos y no principios prácticos, pero esos principios teóricos, digamos, subyacen a la existencia de la etnografía y a la necesidad entonces de observar de manera directa, de observar de primera mano o de participar en la vida de la gente. Eso se vuelve importante porque una de las ideas era que yo necesitaba poder ver el mundo desde el punto de vista de esas otras personas que por una razón u otra yo no pertenecía a ese grupo, o no me sentía igual a ellos, o no había vivido las experiencias de ellos. Entonces yo tendría que poder acercarme a esas experiencias, compartir esas experiencias en lo posible, o por lo menos hacer lo que estuviera en mis manos para ver el mundo desde ese punto de vista. Y esto nos lleva a un debate, digamos, importante en la antropología, porque las primeras teorías antropológicas fueron teorías evolucionistas. Y uno de los supuestos es que esas primeras teorías evolucionistas surgieron, digamos, de una visión que tradicionalmente en antropología se llama etnocéntricas. ¿Qué quiere decir etnocéntrica? Quiere decir que el investigador solo podía ver el mundo desde los principios de su sociedad. Entonces una de las acusaciones que se hacen hoy en día a los primeros antropólogos es que esos antropólogos creían que las sociedades indígenas
eran sociedades atrasadas en comparación con las sociedades europeas o con los Estados Unidos, que eran sociedades al menos en apariencia más civilizadas, y que estos investigadores entonces veían a los indígenas como atrasados, como primitivos, porque no podían ponerse en su lugar. De nuevo, sería absurdo negar que la sociedad de la que estos investigadores hacían parte influía en las ideas de esos investigadores, y sería absurdo suponer que ellos se habían librado totalmente de la idea de que los Estados Unidos o Europa eran sociedades mejores o por lo menos más avanzadas que los indígenas, pero también es importante señalar que muchas veces estos pioneros de la antropología también fueron etnógrafos y también hicieron trabajo de campo, posiblemente no el tipo de trabajo de campo etnográfico sistemático que se hace hoy en día o que hoy en día se considera característico de la antropología, por lo menos de la antropología social, pero sí hicieron temporadas de trabajo de campo, conversaron y compartieron tiempo con los pueblos indígenas sobre los cuales escribieron sus obras. Por eso aquí en la imagen tenemos la fotografía de Lewis Henry Morgan. Lewis Henry Morgan es uno de los primeros antropólogos promotores de la teoría evolucionista, pero Lewis Henry Morgan también trató de entender a todas las sociedades sobre la base de un modelo que empezó a entender por su trabajo con las sociedades indígenas de los Estados Unidos, que fue al mismo tiempo un trabajo de investigación, por supuesto, de archivo, un trabajo de investigación que hoy llamaríamos bibliográfica, pero al mismo tiempo también incluyó un acercamiento importante a las sociedades indígenas y a sus formas de comportamiento, un trabajo de campo, un acompañamiento a esas sociedades. Como decíamos, posiblemente ese acompañamiento no fue tan extenso, tan permanente y digamos de una inmersión tan profunda en la vida de los indígenas, pero fue un primer ejercicio de observación etnográfica que le llevó a utilizar los modelos de comportamiento de la organización social de los indígenas para poder crear modelos de digamos, teorías sobre el comportamiento de todas las demás sociedades. Ahora bien, las teorías de la observación del comportamiento también, o mejor dicho, el ejercicio, digamos, las técnicas de la observación del comportamiento también pasaron por debates teóricos. Entonces una de las razones que motivó el desarrollo de técnicas específicas de trabajo etnográfico fueron también debates políticos que existían al interior de las ciencias sociales. Uno de esos debates, justamente a propósito del evolucionismo, tenía que ver con la postura de algunos antropólogos que pensaban que las sociedades europeas, o mejor dicho, el modelo de sociedad europea civilizada, como se diría en el siglo XIX, organizada a través de un parlamento, a través de ciudadanos, que reconoce la participación del individuo, que en la mayoría de los casos tiene un mercado y unas reglas de mercado comunes, en fin, esas sociedades en proceso de industrializarse en el siglo XIX y que en el siglo XX estaban industrializadas, solían ver a otras sociedades no industrializadas como sociedades atrasadas, primitivas y por lo tanto inferiores en términos de capacidad de ofrecer felicidad y libertad a los seres humanos. Una de las teorías que se oponía a eso es lo que hoy de manera inapropiada se suele llamar relativismo cultural o particularismo histórico. Se utilizan las dos expresiones más o menos como sinónimos para explicar
una idea, y esa idea es que no había una sociedad superior a otra. Todas las sociedades eran la mejor versión posible de sí misma. En todas las sociedades las personas se organizaban de la forma más inteligente posible. ¿Cómo así más inteligente posible? Dadas unas condiciones geográficas, dadas unas condiciones ambientales, las personas trataban de organizarse lo mejor posible, y dada también una trayectoria histórica de la sociedad, la gente que hacía parte de esa sociedad, en el lugar en el que vivían, trataba de construir la sociedad más razonable, más inteligente posible. Y esa trayectoria, esa corriente que llamaríamos relativismo cultural, fue la más influyente en los inicios de la antropología en los Estados Unidos. Su fundador o su promotor inicial se suele pensar que fue Franz Boas. Esto es un tema muy interesante de la historia de la antropología en el que no profundizaremos, pero Franz Boas decía que él no era el creador ni que del relativismo cultural, y que él no creía que esa corriente existiera. Él no escribió ningún libro titulado El relativismo cultural, ni ningún artículo creando la teoría del relativismo cultural. Ese es un nombre que sus discípulos le han dado años después, o le dieron después de la muerte de él a sus teorías. Una de esos discípulos fue Margaret Mead, que fue una antropóloga muy célebre en los Estados Unidos entre la década de 1930 y 1980, 70 más bien diríamos, 1930 1970. Entre esas décadas el trabajo de Margaret Mead fue muy célebre. Margaret Mead sugirió que otras sociedades tenían formas de resolver conflictos humanos que eran tan inteligentes como las de la sociedad europea, o incluso en algunos casos más inteligentes. Un ejemplo de esa idea sería el libro de Margaret Mead, Adolescencia y Cultura en Samoa, en el que Margaret Mead explicaba cómo las jóvenes samoanas, de las culturas tradicionales samoanas o de los pueblos tradicionales samoanos, vivían una vida más libre y menos preocupada que las mujeres adolescentes norteamericanas, que sufrían mucho de depresión y que sufrían de otros trastornos, o no sé si trastornos, pero por lo menos afecciones emocionales que el gobierno de los Estados Unidos consideraba problemáticas, y que la salud pública de los Estados Unidos consideraba problemáticas y no sabía cómo resolver. Claro que ese libro fue muy polémico, ese libro, y digamos abrió varios debates. Muchos antropólogos, tanto hoy en día como en la época, estaban en desacuerdo con Margaret Mead. Pero lo que me interesa señalar aquí es la idea del relativismo cultural, la idea de que otras sociedades tienen soluciones mejores a los problemas humanos que las sociedades de los investigadores sociales, Europa, Estados Unidos, o la clase media urbana, en nuestro caso, digamos, en nuestro caso de colombianos que estudiamos antropología. Entonces esta perspectiva también obligaba a acercarse con rigor a la manera en que otras sociedades se comportaban, y esto quería decir no estudiarlas de manera lejana, sino estar allá, estar con ellos, tratar de entender su experiencia. En el caso de Margaret Mead hay un factor muy importante, y es que ella estaba tratando de entender la vida emocional de las jóvenes adolescentes samoanas. Y entender la vida emocional de las jóvenes adolescentes samoanas quiere decir pasar por la manera en que ellas ven el mundo, pasar por sus experiencias, compartir esas experiencias. No se puede recoger la vida emocional de la gente con un cuestionario, porque el cuestionario no refleja esa experiencia emocional. Entonces esta es una de las bases también de la investigación antropológica.
Que algunos materiales de interés sobre este tema pueden ser los que presento aquí, y también quiero sugerir este video pues muestra algunas escenas del trabajo de observación etnográfica de Margaret Mead y Gregory Bateson en Nueva Guinea, en Bali, donde hicieron parte importante de su trabajo antropológico, y me gustaría compartir algunas escenas me gustaría que ustedes vieran, algunas escenas de ese video que está colgado en YouTube. Pero un punto muy importante que quiero señalar es que este video, como otros materiales digamos didácticos de antropología, no puede ser ni debe ser un sustituto de la lectura rigurosa de los autores de los que hemos hablado aquí. Entonces les pido a los espectadores que por favor lean las obras de Margaret Mead para informarse mejor. Lean el trabajo de Sigmund Freud si quieren profundizar en esas ideas. Lean el trabajo de Lewis Henry Morgan. Lean los libros de Franz Boas. Vean la serie de varios capítulos que tiene Adam Curtis. En fin, vayan a las fuentes originales, no se contenten solamente con la explicación que les estoy dando aquí. Por favor, profundicen en estas ideas. Y sintetizando un poco lo que hemos discutido en este video, podríamos decir que la diferencia principal entre observación cualitativa y observación cuantitativa está en que un investigador que quiere hacer una observación cualitativa no se hace las mismas preguntas que un investigador que quiere hacer una investigación cuantitativa. La diferencia entre las dos perspectivas, entre las dos miradas, o en los dos métodos mejor, o en los dos tipos de métodos sería más correcto decir, está en cómo orientamos la pregunta de investigación y no en si la investigación cualitativa es más científica o menos científica, o más objetiva o menos objetiva que la investigación cuantitativa. La discusión no está en el carácter subjetivo, o la diferencia, perdón, no está en el carácter subjetivo de la etnografía contra el carácter objetivo de las encuestas. Está en que el estadístico o el estadista que quiere hacer análisis estadístico de la realidad social se hace unas preguntas de investigación diferentes a las preguntas de investigación que se hace el investigador etnográfico o el investigador que hace investigación cualitativa en general. Así es importante tener en cuenta finalmente lo siguiente: la investigación etnográfica es un tipo de investigación cualitativa, o la observación etnográfica es un tipo de observación cualitativa, pero aunque toda etnografía sea aunque toda la etnografía sea un método, aunque toda observación etnográfica o todo análisis etnográfico o toda descripción etnográfica sea parte de un proceso de investigación social cualitativo, o en otras palabras, toda etnografía es cualitativa, no toda la investigación social cualitativa es etnografía. Existen otros métodos. Existe el análisis de archivo, existe el análisis del lenguaje, existe el análisis del discurso, existen las entrevistas, existen los talleres, existen las entrevistas en profundidad, existe la biografía, existe la historia de vida. En fin, existen un panorama gigantesco de formas de investigación cualitativa. El hecho de que uno haga una investigación cualitativa no quiere decir automáticamente que uno esté haciendo etnografía, aunque si uno está haciendo etnografía, está haciendo investigación cualitativa.
Bien, finalmente esto nos deja unos debates. Un debate importante es si la etnografía hace parte de un proceso de observación del comportamiento social, y esa observación tiende a ser sobre la base de, mejor dicho, si la etnografía es la observación del comportamiento de personas que hacen parte de un grupo, es posible hacer etnografía del pasado. Podría yo hacer etnografía, por ejemplo, con archivos, revisando la prensa de la década de 1960, puedo hacerlo revisando archivos fílmicos de la década de 1960. Una segunda discusión importante es: la etnografía tiene que ser participativa. Una pregunta que se hacen algunos estudiantes de antropología en los últimos meses, aunque ya eso se venía planteando desde antes, es si uno puede hacer, por ejemplo, etnografía del internet. Una discusión muy interesante es si, porque algunas corrientes teóricas comparan la cultura con un texto. Entonces, si de la misma manera que yo puedo utilizar otros métodos que no son etnográficos para aproximarme a un texto, entonces podría utilizar métodos que no son etnográficos para aproximarme a la cultura, si la cultura es un texto o es parecida a un texto. Desde hace muchos años ya, pero podríamos decir que con más fuerza en la década de los 90 hasta hoy, digamos, se ha venido haciendo la crítica de que la etnografía debería ser un instrumento de crítica de la propia sociedad, y por lo tanto es legítimo hacer etnografía de sí mismo, de su propia sociedad. Y una discusión que está ligada con ello: si observar a otras sociedades colonialistas. Este video no va a responder a todas esas preguntas. Esas son preguntas que los etnógrafos se hacen continuamente, continúan haciéndose y deberían continuar haciéndose para siempre, porque son preguntas que no deberían tener una respuesta definitiva, a mi juicio. Pero es posible elaborar un poco sobre ellas. Lo importante de este video es dejar abiertas esas preguntas para el análisis. Entonces, estas son preguntas que están presentes continuamente en el ejercicio etnográfico, preguntas a las que el etnógrafo tiene que enfrentarse continuamente en su trabajo de campo y en el análisis después del trabajo de campo de los resultados de su trabajo de investigación. Finalmente, es importante revisar también algunos problemas de la etnografía. El principal no, pero el primero de ellos que queremos exponer aquí es la relación con la teoría. Desde que Malinowski publicó Los Argonautas del Pacífico Occidental, él planteó en ese texto una idea, y es que la teoría debería informar al etnógrafo, la teoría debería darle al etnógrafo una perspectiva, como un horizonte de lo que él debería observar cuando fuera a hacer trabajo de campo. Sin una teoría básica, el etnógrafo no tiene nada que observar. Pero esta idea de que la etnografía y la teoría están conectadas, si bien es una idea importante, también trae consigo un peligro, y es el deseo de los observadores de campo, de los trabajadores de campo, el deseo de tratar de hacer que sus observaciones encajen en las teorías que ellos tienen preestablecidas o prefabricadas. Una de las características importantes del trabajo etnográfico es que, por el trabajo etnográfico ser una experiencia extensa y profunda en un ambiente de vida muy distinto al ambiente original, del etnógrafo, la etnografía puede trastocar fácilmente, puede cambiar fácilmente
las expectativas que traía el etnógrafo a partir de las teorías que revisó antes de ir a campo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los etnógrafos tienen que prepararse para que sus datos etnográficos no encajen con sus teorías, sino que al llegar a campo las observaciones etnográficas los orienten de otra manera y los lleven por un camino diferente que el que ellos se imaginaron o que el que las teorías que leyeron les sugirieron que debían seguir. Esto además es una de las ventajas de la etnografía, porque es lo que permite al investigador llegar a teorías nuevas. Si toda la información etnográfica, si lo único que hubiera que hacer con la información etnográfica fuese recogerla y luego devolverse al escritorio para encajar cada dato etnográfico en la casillita que su teoría le decía que tenía que encajar cada cosa, como si fuera un juego de Fisher-Price para niños, entonces los etnógrafos nunca podrían encontrar nuevas formas de interpretar o de entender o de explicar el comportamiento humano, porque lo único que estarían haciendo sería mostrando cómo las teorías que ya existen son capaces de encajar los datos etnográficos. Pero cuando los datos etnográficos no caben en las casillas en las que nuestra teoría nos sugiere que deberían caber, allí entonces es cuando el etnógrafo tiene que formular nuevas teorías sociológicas, antropológicas, económicas, psicológicas, lo que sea. Un segundo problema de la etnografía es el tema de la duración y la ubicación. Uno de los debates centrales que nos propone la etnografía es si es necesario estar allí para hacer etnografía. Es decir, si toda la etnografía requiere que el etnógrafo viaje a un lugar recóndito para observar el comportamiento de una sociedad totalmente diferente a la suya. Aquí hay una discusión que es importante sobre el método, porque hoy en día, digamos, se suele aceptar que no es necesario viajar a una sociedad diferente para poder hacer etnografía. Eso no es falso, pero habría que plantear el asunto de una forma un poquito más elaborada, porque cuando nosotros estamos cuando nosotros observamos las costumbres de una sociedad a la que estamos acostumbrados, porque hemos sido criados en esa sociedad y el comportamiento de esa sociedad entonces nos parece correcto, natural e incluso de sentido común. El sentido común mío y de todas las demás personas se basa en la suposición según la cual ese comportamiento que yo conozco es el correcto. Cuando eso ocurre, entonces yo tengo muchos problemas para poder cuestionarme el comportamiento de las personas, que es una de las tareas principales del etnógrafo. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Voy a dar un ejemplo. Lo más común entre las personas de América Latina es que cuando uno se encuentra con alguien conocido, uno expresa, celebra ese encuentro. La forma más básica de celebrar ese encuentro es darse la mano, apretarse la mano. Pero ese encuentro también puede ser, de ese ejercicio de darse la mano, puede estar también acompañado de darse un golpecito en el hombro, o si uno se encuentra con una mujer, entonces uno se da besos en la mejilla y así. Pero resulta que hay sociedades en las que es innecesario darse besos en la mejilla, o en las que uno se da más besos en la mejilla que en otras. Entonces, por ejemplo, si yo puedo ser latinoamericano, pero en algunos lugares de Brasil no se da un solo beso en la mejilla, sino que hay que dar 2 besos en la mejilla. En Argentina, por ejemplo, los hombres también se besan entre sí cuando se saludan, y en algunos otros lugares del mundo no está bien darse palmadas en la espalda o en el hombro, porque es una señal de
eh, de lástima o de desprecio, o incluso en algunos lugares es necesario saludarse con el apretón de manos en todas las ocasiones en las que uno se encuentra, y el apretón de manos se reserva para unas situaciones específicas. Una anécdota que puede ilustrar esa situación es, digamos, de mi propia experiencia, es que mi hermano vive hace muchos años en Suecia y entonces a veces viajamos a visitarlo, y cuando vamos allá a visitarlo, él nos hace ir con frecuencia de visita donde sus suegros, y entonces cada vez que íbamos donde los suegros de mi hermano, yo amagaba a saludar con apretón de manos, y ellos se sentían confundidos porque ellos no se dan apretón de manos todas las veces que se encuentran. Entonces eso es un ejemplo de cómo solo cuando estoy en una sociedad diferente pongo en duda mis propias costumbres, y si nunca salgo de mi propia sociedad, costumbres que a mí me parecen comunes y corrientes, pero que no lo son, son comunes y corrientes en mi sociedad, pero digamos no son cosas que todo el mundo tiene que hacer, yo nunca me daría cuenta de que otras personas no consideran eso normal si no me enfrento a una sociedad en la que eso no sea normal. Y por eso una parte importante de la experiencia etnográfica es estar allí. Eso no quiere decir que no se pueda hacer etnografía de la propia sociedad, pero sí cabe preguntarse si, sin tener la experiencia de vivir en una situación en la que mis costumbres son extrañas para otros, en la que las costumbres que yo creo que son comunes, corrientes, frecuentes y normales no se practican, si yo no tengo esa experiencia, entonces no voy a ser capaz de ver en mi propia sociedad cuando hay comportamientos que se tienen que explicar a través de lo que la gente piensa, lo que la gente hace, la historia de la gente, la trayectoria de la gente, que tienen una explicación, en otras palabras, cultural, tradicional, basada en esa cultura y esa experiencia de las personas. Voy a dar un ejemplo más para ilustrar esto. Este último ejemplo es el siguiente. Yo nací en la costa atlántica de Colombia y crecí allá, y solo hasta los 19 años, sí, vine a vivir a Bogotá. Y cuando vine a vivir a Bogotá, observé una cosa que me parecía rarísima, y es que en los buses la gente iba, en esa época no existía el Transmilenio, en 1993, la gente se subía a los buses y iba muy apretada o iba muy apretujada, pero a veces la gente que estaba sentada en el bus se levantaba y se bajaba del bus. Pero muchas veces, cuando alguien se bajaba del bus, quedaba un asiento vacío y nadie se sentaba ahí. Aun cuando había mucha gente de pie, la gente de pie, que además estaba apretujada en el bus, la gente que estaba de pie y que estaba apretujada en el bus, escogía no sentarse en el asiento desocupado, y yo no era capaz de entender por qué. Así que cuando tuve la oportunidad, le pregunté a algún bogotano por qué la gente no se sentaba, y entendí que en esa época existía la percepción, la gente tenía la convicción de que si uno se sentaba en el asiento cuando el asiento todavía estaba caliente con el calor que había dejado la persona que se acababa de levantar de ese asiento, uno podía adquirir enfermedades transmitidas por la persona, uno se podía contagiar de enfermedades que tenía la persona que se acababa de bajar, no de cualquier enfermedad, pero de algunas enfermedades específicas como las hemorroides. Entonces la gente esperaba que el asiento se enfriara para poderse sentar. Podríamos decir que Barranquilla y Bogotá no son ciudades tan diferentes, y que no estamos hablando de una diferencia cultural inmensa, pero esto sí puede ser un ejemplo que ilustre cómo cambiar
de costumbres sociales, cambiar de sociedad, es una cosa que me abre los ojos y me despierta la curiosidad acerca del comportamiento social. Si yo hubiera sido un bogotano un bogotano que nunca ha salido de Bogotá, analizando el comportamiento de las personas en los buses de Bogotá, y hubiera sido criado en la creencia según la cual sentarse en un asiento caliente puede transmitirme enfermedades, nunca me hubiera cuestionado por qué los bogotanos no se sentaban en el bus lleno cuando alguien desocupaba el asiento. Entonces, esta es una discusión abierta. Muchas personas piensan que no se necesita una experiencia exótica, extranjera, lejana para hacer etnografía. Otras personas piensan que es necesario conocer y experimentar la vida en otras sociedades para poder tener un ojo etnográfico en la propia sociedad. Ok, aunque ya hablamos de esto brevemente en partes anteriores de este video, un problema importante de la etnografía son las expectativas que caen sobre el método etnográfico. En los últimos años existe mucha curiosidad sobre si el método etnográfico puede o debería usarse, por ejemplo, para mejorar las ventas en una empresa privada, por ejemplo, para mejorar la intención de voto de las personas, la participación ciudadana, etc. Sobre todo, es posible utilizar la etnografía para que la gente compre más, las empresas mejoren sus ventas, etc. Y también es posible utilizar la etnografía, por ejemplo, para mejorar el comportamiento de los ciudadanos, digamos, que respeten más las señales de tránsito, que haya mejor circulación en las, digamos, que se respeten mejor el comportamiento político, que la gente vote más, que la gente no bote basuras en las calles, en fin. Si podríamos utilizar la observación etnográfica para implementar medidas de ese tipo. Una discusión interesante en las universidades en las que se da la formación en antropología, donde el método etnográfico, en la antropología el método etnográfico tiene un papel central. Entonces, entre los profesores de antropología, la discusión sobre si la antropología podría encontrar nuevos usos que mejoren la situación laboral de los antropólogos o que puedan ser útiles para los gobiernos, etc. Es una discusión muy intensa. Pero hay debates sobre el tema. Esos debates en parte son éticos, ¿no? ¿Qué modelo de sociedad queremos? Y si el modelo de sociedad que queremos es una sociedad en donde la gente consume independientemente de sus necesidades, porque se supone que aumentar el consumo mejora el bienestar en general, aumenta el Producto Interno Bruto o aumenta las ventas de las empresas, y por lo tanto las empresas tienen más capacidad de contratar empleados, en fin. Mientras que hay personas que dirían no, el objetivo fundamental, digamos, de la sociedad no es vender y comprar cosas, debemos pensar en otros modelos sociales. Pero por fuera de esas discusiones de carácter ético, hay una discusión mucho más complicada, que es la discusión sobre la naturaleza o las características más bien del método etnográfico. Y aquí hay un poco una contradicción entre cómo el método etnográfico ha servido en la investigación académica y cómo el método etnográfico podría servir por fuera de la academia para hacer investigación social y ponerla al servicio de una mejor ciudadanía, una mejor participación política o una mejor economía. Parte entonces de esa discusión es que el método etnográfico, como decíamos en partes anteriores de este video, requiere una participación intensa, continua, y además una participación prolongada
en las vidas o en los escenarios donde la gente tiene sus actividades sociales. Entonces el etnógrafo debería participar de esa vida en lo posible, debería observarla de manera continua, intensa y permanente y prolongada de ser posible. Y eso quiere decir que, como decíamos al principio, la recolección de los datos es demorada. Además, también hay otro factor que demora la recolección de los datos etnográficos que ya mencionamos antes también, y es que la observación etnográfica tiene que darse en al menos 3 niveles diferentes. Uno es lo que la gente piensa, otro es lo que la gente dice y otro es lo que la gente hace. Lo que la gente piensa es inaccesible de manera inmediata al observador, al etnógrafo, porque lo que la gente dice, porque lo que la gente piensa solo se podría llegar a saber si pudiéramos leer la mente, pero los etnógrafos no podemos leer la mente, aunque los etnógrafos podemos acercarnos a lo que la gente piensa, contrastando lo que la gente dice que piensa con lo que la gente hace. Eso quiere decir que tenemos que, en lo posible, participar de lo que la gente hace y en lo posible preguntarle a la gente por qué hace lo que hace. Y solo teniendo al menos esos 3 elementos podemos llegar a conclusiones sobre por qué la gente se comporta como se comporta. La recolección de esa información entonces es una recolección lenta, porque requiere la confianza de la gente, porque requiere que la gente hable de las cosas que no quiere o no puede o no desea hablar, y eso quiere decir dificultades para recoger esa información. El método etnográfico entonces tiende a ser lento, y la lentitud no es vista con muy buenos ojos por los administradores, que tanto en la empresa privada como en los gobiernos están tratando de reducir los costos de funcionamiento y de reducir los costos de la investigación social para poder tener resultados rápidos. Entonces, esto implica una dificultad de trasladar la investigación etnográfica a esos nuevos escenarios que han surgido después de la popularización de los métodos etnográficos. Finalmente vale la pena volver a un tema que ya mencionamos brevemente antes, y es uno de los problemas de la etnografía es también la idea de poder ver el mundo con los ojos del otro. Significa eso que tengo que volverme el otro para poder estudiar a esa sociedad. Si siendo un investigador social de la costa atlántica yo quisiera entender, por ejemplo, el comportamiento de los bogotanos, ¿tendría que volverme bogotano? ¿Qué pasa en casos más complejos, como por ejemplo si yo quiero entender el comportamiento de las personas negras? ¿Tengo que volverme negro? ¿Cómo me vuelvo negro si no puedo teñirme la piel? Podría, por ejemplo, si quiero entender, por ejemplo, el comportamiento de las personas de un partido político de derecha, entonces quiere decir que me tengo que volver de derecha para poder entender ese partido político. Entonces aquí hay una discusión interesante, porque pone al investigador social en una disyuntiva complicada, o en un acertijo complicado, y es: ¿cómo hago para convertirme en quien no soy? Sería como si yo tuviera que ser un actor, tengo que fingir. Algunas personas dirían, esto parece, porque uno puede parecer como un espía, entonces tengo que fingir. Para ganarme la confianza de la gente tengo que fingir que no soy quien soy, que soy como ellos, que estoy de acuerdo con ellos. Si quiero, por ejemplo, que personas de derecha me cuenten sobre sus ideas políticas, tengo que fingir que también soy de derecha, y por lo tanto tendría que ser un buen actor para poder ser un buen etnógrafo.
Eh, por supuesto que aquí uno puede también plantearse dificultades éticas, ¿no? ¿Debería engañar a la gente para obtener información de ellos? Si mis objetivos son éticamente loables, entonces hacer algo un poquito antiético, fingir que no soy quien soy y decir que yo también soy de derecha para obtener información de las personas de un partido de derecha se justificaría, porque en el fondo yo quiero contribuir a la democracia. Entonces, debo consultar a las personas a las que quiero investigar antes de investigarlas. O puedo simplemente observar el comportamiento humano y tengo derecho a hacerlo porque soy un científico y voy a contribuir a la expansión de la ciencia y al pensamiento y la comprensión del ser humano. Todas estas son preguntas que están abiertas. Como dije, este video no va a resolver esas preguntas, pero es importante tener en cuenta que a veces ser un buen actor no es suficiente para que la gente crea que uno es confiable, y que en el trabajo etnográfico a veces, sobre todo en temas políticos, hay el riesgo de, de digamos, de que quienes están siendo investigados se sientan agredidos por un investigador que no dice lo que, no confiesa lo que está haciendo, no explica o no es capaz de explicar lo que está haciendo, puede ser mayor que los beneficios obtenidos por un puñado de entrevistas o informaciones recogidas con personas ante las que fingimos que somos iguales.